naka, wainanaka tawakonaka, Colilitanaka, Wainuchunaka. ¿Cómo están? Nuevamente estamos en otro día de clases. Hoy vamos a continuar viendo los pronombres interrogativos. En este caso, Kitty, Kuna, Kauki. Ayer vimos Kauka. Ahora veremos Kitty, Kuna, Kauki. ¿Recuerdan qué significaba Kauka? ¿Cuánto? Ahora veremos Kitty. Kitty. ¿Qué quiere decir? ¿Quién? Kauki quiere decir ¿dónde? Kuna, ¿qué? Entonces, estos pronombres interrogativos, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a realizar preguntas e inmediatamente nos van a dar respuestas. Entonces, aprenderemos. Para hacer preguntas, vamos a hacer interrogaciones. ¿Quitis hupaj? ¿Quién es él? Hupaj sabemos que es la tercera persona en los pronombres personales. Hupaj, primera, segunda, tercera. Naya, Huma, Hupa. Entonces es la tercera persona. Y la tercera persona en Aymara es él o ella. Y nos vamos a dar cuenta de acuerdo al contexto. ¿Ya? Cuando diga Kitis Hupaj y estoy mostrando a una señorita o a una dama, nos vamos a dar cuenta de que se refiere a ella. Si estoy mostrando a un varón, Kitis Hupaj, entonces el contexto me va a decir que se refiere a un varón, él, Kitis Hupaj. Entonces es la manera donde nosotros podemos identificar si es él o ella. Kitis Hupaj, ¿quién es él? ¿Quién es ella? Pregunta, Kitty, ¿quién? Kitty, ¿quién? Kitty Pres. Kitty Pres. Acá lo estoy poniendo aparte. Se van a fijar en el texto, está junto, ¿ya? Este sufijo, kitisa, también es un sufijo de pregunta, ¿ya? Por eso está aumentado. Kitis. Entonces, nos ayuda también a enfatizar que es una pregunta. Kitis. Acá también. Kitty pres. ¿Ya? La P y la J nos muestra que son plurales. Kitty pres. Jupanakaj. Entonces, la P y la J, si son plurales, entonces los pronombres personales entonces también tienen que ser plural. Jupa, nakaj. Ya saben que el naka se traduce al plural ese del español. Kitipjes, ¿quiénes? ¿Ya? Ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Se traduciría. Y si son chicas y chicos mezclado, igual. Kitipjes supanakaj. Si son puras chicas, lo mismo. Kitipjes supanakaj. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellas? Ya sabemos entonces para qué sirve el kitty. Preguntar, ¿quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Y quién? ¿Quién y quiénes? Ahora vamos a ver. Kauki. Kauki. Hupaj kaukins irnaqi. Igual a ese, ya, como ya hemos visto acá, entonces ya no lo he separado. Pero sí, sigue ahí, ¿no? Se ha unido. Kaukins irnaqi. Hupaj. Sabemos que Jupa es de tercera persona, ¿verdad? Entonces, Hupaj, el pronombre personal, en este caso tercera persona, Hupaj kaukinsa.
Sikauki quiere decir dónde, entonces irnaqi quiere decir trabajo, trabajar, trabajo, irnaqi, trabajar. Hupaj kaukins irnaqi. Él o ella, en este caso, ¿dónde trabaja? ¿Quién? ¿Dónde trabaja él o ella? Hupaj puede ser él o puede ser ella. Hupaj kaukinsa irnaqi. Entonces, acá no se olviden, kaukinsa, que quiere decir dónde. Él, ¿dónde trabaja? Ella, ¿dónde trabaja? Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. Hupaj kaukans uthasi. Hupaj kaukans uthasi. Este kaukans es una variante de kauki, kaukan, ¿ya? Kauki, ¿dónde? Es lo mismo, ¿dónde? Es una variante. Entonces, hupaj kaukans uthasi. ¿En qué lugar? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Si es así, ¿dónde vive? Vamos a ver que en este caso, kaukins y kaukansa quiere decir dónde. No se olviden. Cuando ustedes preguntan, igual kaukins, casi. En este caso va a preguntar a una persona, pero por tercera persona. ¿Ella dónde vive? ¿Él dónde vive? ¿Ella dónde trabaja? ¿Él dónde trabaja? Entonces está preguntando a una segunda persona por una tercera persona. Kunas akaj. Vámonos con el kuna. Kuna. Kunas akaj. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Kunas akaj. ¿Ya? El kuna va a responder, a ver, siempre a objetos. Kunas akaj. Por ejemplo, si tengo acá el celular y en ahí me das chirirín, kunas akaj. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, celular. Akaj chirirín agua. Kunas akaj. ¿Ya? Kunas akaj. ¿Qué es esto? Puede ser también kunas ukaj. Kunas ukaj. ¿Qué es eso? Human sutimaj kunas. Humana. Entonces, huma es segunda persona. Sutimaj. Sutima. Tu nombre, sutima. Human sutimaj. De ti tu nombre. Kunasa. Kunasa. ¿Cuál es tu nombre entonces? ¿Cuál es tu nombre? O, ¿qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? En este caso, ya por semántica vamos a acomodar. ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ya va a ser, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Human sutimaj kunasa. Recuerden, huma, de ti. Sutimaj, tu nombre. Kunasa. Ahora vamos a practicar un poquito. Y añade, practiquemos. Kitties, kitties, kitty, ya sabemos qué es. Kitty, ¿quién? Kitties hupaj. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Hupaj Luis Satawa. ¿Ya? El nombre de él es Luis. Hupaj Luis Satawa. Entonces alguien pregunta, ¿quién es Hupaj? ¿Quién es él? ¿Ya? Hupaj Luis Satawa. Entonces él es Luis. Hupaj kaukins irnaqe. Hupaj kaukins irnaqe. Hupaj kaukins irnaqe. Entonces estamos preguntando de él. ¿Y él dónde trabaja? ¿Y él dónde trabaja? Hupaj Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Ukan irnaqe. Él trabaja en el Ministerio de Cultura. Ah, él trabaja en el Ministerio de
cultura. ¿Ya? Entonces estamos acá preguntando, ¿quién es él? Hupaj kitis. O en este caso, Hupaj kaukinsirnak. ¿Él dónde está trabajando? ¿Dónde trabaja? ¿Ya? Entonces, él había trabajado en el Ministerio de Cultura y responde, Hupaj Ministerio de Cultura Ukanirnak. Él trabaja en el Ministerio de Cultura. La tercera, kunasa, kuna. ¿Qué? Kunas. Kunas acá. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, se refiere a esto. ¿Qué es esto, no? ¿Qué será? ¿Qué es esto? Es un libro. Un libro. Ukaj panca. Al libro se le dice panca. Entonces, si es panca, el libro, y aquí está el verbo ser, estar. Es. Ukaj pankawa. Eso es libro. Ukaj pankawa. Eso es libro. Bueno, ahí está. Ahora vamos a ver, antes de continuar, vamos a ver nuestro texto. Todos ya tienen su texto y tenemos que trabajar. ¿Ya? Entonces, empecemos. En la página 17, todos vamos a trabajar, ya estamos en la página 17. Ahí hay un CD. Antes está explicando Kiti Kunakauki. Ya sabemos qué quiere decir esto. ¿Ya? Estos son los pronombres interrogativos. Entonces, ustedes van a repasar. Dice pista número 5. Ya tienen que escuchar este diálogo y practicar. Escuchan el diálogo y practican. Tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Antonio, entonces el diálogo es entre Antonio y Fernando. ¿Qué dice Antonio? Camisa sipktasa. Es otro tipo de saludo. Vean. Kunhama sipktasa. ¿Cómo están? Camisa sipktasa. ¿Cómo están? Fernando responde, Walikisiptu. Estamos bien. Entonces, camisa sipktasa es plural. Pregunta no a una persona, sino a varias personas. Y Fernando Walikisiptu responde también por sus compañeros. Walikisiptua, estamos bien. Antonio, Human sutimaj Fernando ti. Entonces la ti ahí nos muestra pregunta. Human sutimaj Fernando ti. Y Fernando dice, Hisanayan sutijaj Fernandua. Sí, mi nombre es Fernando. Humansti. O Humasti, ¿y tú? Humasti, ¿y tú? Antonio responde, Nayah Antonio Satatua. Mi nombre es Antonio. Fernando. Hupaj Kitisa. ¿Ya? ¿Quién es él o quién es ella? Antonio responde, Hupaj Masijawa. Ella es mi amigo o ella es mi amiga. Masi es amigo o amiga. Entonces, ella es mi amiga o él es mi amigo. Hupaj Masijawa. Fernando. Hupan sotipaj kunasa. Fernando quiere saber el nombre de su masi, de su amiga. Hupan sotipaj kunasa. Antonio dice, Hupan sotipaj Isabelawa. Hupan sutipaj Isabelawa. En este caso le está presentando a su amiga. Entonces el contexto ya nos muestra que es a su amiga. Hupaj Masijawa. Ella es mi amiga. Entonces sería, ¿no ve? Hupaj Masijawa.
¿Jupan sutipajkunasa? Pregunta Fernando. ¿Cuál es el nombre de ella? En este caso ya sería de ella. Antonio responde. Jupan sutipaj Isabelawa. Jupan sutipaj Isabelawa. El nombre de ella es Isabel. Fernando. Masimajkau Camaraniza. Sigue preguntando, ¿no? Masimajkau Camaraniza. Tu amigo o tu amiga, ¿cuántos años tiene? Antonio responde. Jupaj patun camaraniwa. Ella tiene 20 años. Jupaj patun camaraniwa. Ella tiene 20 años. Fernando sigue preguntando. Jupaj kuna luririza. Jupaj kuna luririza. ¿Ella qué hace? ¿Qué trabajo hace? Antonio responde. Jupaj payiriwa. Ella es cocinera. Ella es cocinera o ella es chef en este caso. Fernando pregunta, ¿Jupaj kaukins irnaqi? ¿Jupaj kaukins irnaqi? Y responde, Jupaj Camino Real ukan irnaqi. Ella trabaja en el Camino Real. Es un hotel, ¿no? Camino Real. Entonces, ahí trabaja, ¿no? Ella trabaja en Camino Real. Entonces, irnaqi es trabajar. Antonio, Hikisinkamay Fernando. Hikisinkamay Fernando. Y Fernando obviamente les responde, ¿no? Hikisinkamaya Antonio. Ya ustedes también saben saludar, saben despedir, todo eso, ¿verdad? Ya. Entonces tienen que escuchar y practicar. Ya saben lo que significa cada uno de ellos. Practiquen entonces, ¿ya? Está en la pista número 5. Tienen que escuchar, practicar, escuchar. Es la forma también donde a ustedes se les va a grabar. Irnaqaña, irnaqi. ¿Dónde trabaja? Irnaqaña es trabajar. Entonces se van a dar cuenta ustedes poco a poco. Pero tienen que practicar. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver oficios y profesiones. Es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, antes los oficios era, por ejemplo, el carpintero, el cocinero, el albañil y muchos, ¿no? Oficios, lo tomaban como oficio. Pero hoy en día estos oficios se han vuelto profesiones. Por ejemplo, en la escuela industrial les enseña carpintería, electrónica, metalurgia. Tal vez porque ellos pensaban que es importante, ¿no? Darle un valor, un estudio a estos oficios. Entonces ellos van, se preparan. Es el caso también de cocinera, ¿no? Un cocinero, una cocinera decían su oficio, ¿no? Pero hoy en día se estudia, ya salen capos, ¿no? En el estudio, diferentes platos, bebidas exóticas y además el cocinar se ha vuelto también un arte. Entonces es una profesión hoy por hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Según nos dicen que cuando un oficio ya se pone en práctica como estudio, ya se vuelve profesión. Entonces, qué hermoso es esta profesión de ser chef, cocinero, cocinera. Es lo más bonito. Además, como les decía, es un arte culinario. Al momento de servir, una exposición realmente muy admirable. Cuando una vez visité, ¿no? En sus defensas. Yo sé que a ustedes les va a ir muy bien. Así que, adelante con su profesión. Para esto, les quiero mostrar un video, ¿ya? Traten de verlo una y otra vez, este videíto, para que también aprendan, ¿ya? Cómo se dice panadero, cómo se dice estudiante, cómo se dice profesor.
¿Ya? Entonces vamos a ver el videíto. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a aprender oficios y profesiones de la lengua aymara. Kamisaki Rocío. Waliki Zulmita. Ichagaya Tecañaniwa Irna Kawinaka. Waliki. Arjatiri. Utachiri. Auto Ewiri. Payiri. Oliri. Anatiri. Una pichiri. Yateqeri. Yatichiri. Tokuri. Juliapsuri. Anta luriri. Chukuri. Kolke hakuri. Wawa unihiri. Aguatiri. Nyakut kuchuri. Aljiri. Miskitanta luriri. Jairi. Yapuchiri. Waliki. Ukama Yatikawaitan. Hemos aprendido oficios y profesiones. Hikisinkama Rocío. Ikisinkama Zulmita. Hikisinkama Masinaka. Muy bien, vamos a continuar entonces con oficios y profesiones. Vamos a hacer nuestra práctica. Aski Haip Ukipan. Este saludo es en la tarde. Recuerden, hemos visto los saludos hace ya al inicio de la clase de este módulo 1. Ahora ustedes tienen que recordar. Aski Haip Ukipan es buenas tardes. Aski Haip Ukipan, buenas tardes. Nayan Sutijaj Luisúa. Entonces aquí está el nombre. Luisúa. Mi nombre es... Aquí está. Luis. Sutija, mi nombre. Mi nombre. Ja de primera persona. Mi, en este caso. Sutija, mi nombre es Luis. Nayan Sutija Luisúa. Luego vamos a ver, se está presentando. Entonces, así como ustedes se han presentado, igual. Nayah Kimsatun Kapayani Maranitua. Vamos a ver este Maranitua. Este Maranitua nos muestra la T para primera persona. Entonces, yo, Naya. Naya sería yo. Nayah. Nayah Tunkapayani o Kimsa Tunkapayani, recuerden, esto es número. Hemos avanzado los números, entonces ustedes ya tienen que saber, ya tienen que decir su edad
y la edad de otras personas también. Estos números sí o sí tienen que aprendérselo, ¿verdad? Yo sé que ya lo han hecho también sus prácticas y como ya sabemos el número, entonces cualquier número podemos poner. Nayaj Kimsatun Kapayani Maranitua. Entonces recuerden, está con rojito aquí la T porque nos muestra ya la primera persona. Entonces el tua, primera persona, Naya, ya, yo. Y acá Maranitua, yo tengo, o sea, de primera persona, yo tengo. Nayaj Yatichiritua, yo soy profesor. Aquí está la T, yo soy profesor, de primera persona, ¿no? Yo soy profesor. Nayaj Yatichiritua. Nayaj sigue aquí, ¿no? Naya. Nayaj Kota Kota. Kota Kota Na. Kota Kota. Es Cotacota. En la zona de Cotacota seguramente ustedes deben conocer, ¿no? Cotacota. Naya Cotacotana. Uthasta. Entonces la palabra Uthasta es vivir. ¿Ya? Yo vivo en este caso. Está diciendo Uthasta. Yo vivo en Cotacota. ¿Ya? Acá igual ustedes pueden cambiar, ¿no? Achachkalana. Uthasta. Vivo en Achachkala. Otro puede ser, a ver, Miraflores Ana. Ana, entonces, Miraflores Ana Uthasta. A ver, otra zona. Nayaj Purapurana Uthasta. Yo vivo en Purapura. Nayaj Altupatana Uthasta. Vivo en el alto. Nayaja Chijinina Uthasta. Vivo en Chijín. ¿Ya? Puede preguntar, ¿no? Cauquín Uthasta. Nayaj. A ver, ¿dónde uno vive? ¿Qué más? Uy, son varias zonas de La Paz, ¿no? Otra zona. A ver, Llojetana. Naya Llojetana Uthasta. Yo vivo en Llojeta. Entonces ustedes ya hicieron en su presentación igual dónde viven. ¿Ya? Esta parte ya vamos a realizar la evaluación y ustedes tienen que saber. Supongamos que yo les pregunto, ¿Sutimajkunas? La respuesta, Naya Oscar Satatua, ya tienen que responder. Entonces, especialmente la presentación, tienen que saberlo. Sí o sí tienen que saber. En cualquier idioma es lo primero, ¿no? Presentarse en inglés, presentarse en quechua, presentarse en aymara. Hasta en cualquier trabajo. Cuando están yendo a postular a un trabajo, especialmente vemos, ¿no? Hoy en día para ciertos ministerios, ya, le hacen la entrevista a una aymara. Ya, preséntate en aymara, les dice. Entonces eso también les va a servir para obtener algún cargo cuando ya quieran trabajar. Entonces sí o sí tienen que presentar, tienen que saber presentarse. Entonces ya hemos visto. Nayan Sutijaj Sua, mi nombre es Luis. Nayaj Kim Satunka Payani Maranitua. Entonces, Nayaj Patunka Maranitua. Estaría diciendo tengo 20 años. Nayaj Pescatunka Maranitua. Yo tengo 50 años. Entonces, acá Kim Satunka Payani podemos cambiar con cualquier edad. Maranitua tengo. No se olviden, la T nos muestra primera persona. Por esa misma razón, Nayaj Yatichiritua, yo soy profesor. ¿Ya? Y van a poder ustedes escuchar alguna vez, ¿no? Les voy a decir tua, tua, tua. Y eso nos va a mostrar que es para primera persona y el wa es el sufijo afirmativo también
es el verbo ser, estar. En este caso, soy. Nayaj kimsatunka payani maranitua tengo. Ya. Kimsatunka payani maranitua tengo. Yo tengo. Nayaj yatichiritua. Aquí el wa, yo soy. Nayaj kotakotanut hasta. Yo vivo en Cotacota. Vamos a continuar. Aski arumakipan. Otro diálogo. Saluda. Aski arumakipan. ¿Qué significa aski arumakipan? Aruma es de noche, entonces sería buenas noches. Buenas noches. Y acá está presentando ya a otra persona. En este caso a una tercera persona. Jupana. ¿Qué es Jupana? En este caso sería ella. Jupa. Jupaj. Ella. Como acá está una damita, entonces Jupaj. Jupan. Sutipaj. Sutipa. ¿Recuerdan? De Jamapasa Sutipa. Su nombre. Sutipaj. Su nombre. ¿Ya? Su nombre de ella es. Su nombre de ella es, aquí está el wa, es Zulma. ¿Ya? Jupan Sutipaj Zulmawa. El nombre de ella es Zulma. Jupaj, estamos haciendo con esto correlativo, ¿ya? Aquí está la edad. Y aquí preguntamos también. Jupan, Jupaj, ella en este caso. Jupaj, pusitunka, maraniwa. Mara, ya saben que es año. Mara, ni, es el sufijo de tener, ¿no? Marani, tiene. ¿Se acuerdan? En los números igual, ¿no? Tunka payani, tunka kimsani. Entonces ahí, que tiene, ¿no ves? ¿Se recuerdan este sufijo ni? Ese mismo es marani. Mara solo es año. Entonces este sufijo ni, que tiene. Maraniwa. Jupaj pusitunka, maraniwa. ¿Ya? Tiene. ¿Qué cosa tiene? Pusitunka. Ya, 40 años. Jupaj kauja. Jupaj pankara. ¿Qué será pankara? Pankara. Entonces, vamos a ver, aquí está manejando flores. Son unas flores, entonces pankara es flores. Jupaj pankara aljiri. ¿Qué es aljiri? Vender. ¿Ya? Entonces, aljiriwa. Aljiriwa es vendedora de flores. Jupaj pankara aljiriwa. Entonces, ella es vendedora de flores. Jupaj kotakotana utjasi. ¿Ya? Jupaj kotakotana utjasi. Ella vive en Cotacota. Ella vive en Cotacota. Ahora vamos a hacer una pequeña diferencia entre ambos diálogos. Para primera persona, maranitua, yo tengo, ¿ya? Para tercera persona ya no va a ser maranitua, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya no es primera persona, sino es tercera persona. Jupa. Jupa, pusitunka maraniwa, ella tiene ya. Ya no dice tengo, ¿ya? Esa diferencia, vean. Aquí dice tengo, en cambio aquí tiene. Ella tiene. Jupaj pankara aljiriwa. Acá nayah yatichiritua. Yo soy profesor, entonces primera persona. Yo soy profesor. Y acá jupaj pankara aljiriwa. Ella es vendedora de flores, entonces tiene su oficio como vendedora, ¿ya? ¿De qué? De flores.
Entonces, aljiri. Aljiri quiere decir vendedor. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, tanta aljiriwa. ¿Quién es tanta aljiri? Entonces, tanta aljiri es la vendedora de pan. ¿Ya? Aicha aljiriwa. Por ejemplo, si digo aicha aljiriwa, entonces, ¿qué es aicha? Carne. Entonces, ella es vendedora de carne o directamente ella es carnicera. ¿Eh? A ver, otra profesión, otro oficio, ¿qué sería? Jupaja yatichiriwa. Jupaj yatichiriwa. Entonces acá, Nayaj yatichiritua, yo soy profesor. Y si pongo yatichiri, jupaj, ella es profesora para decir profesora. Jupaj yatichiriwa. Entonces solo aumentamos el riwa. Jupaj yatichiri. Yatichiriwa. Entonces esta yatichiri, aljiri, vean, es parte, ¿no? En este caso de aljiri o yatichiri. Arjatiri, por ejemplo, es abogado y se dan cuenta toditos van a ir terminando con ri. ¿Ya? Yatichiri, arjatiri, colliri, o sea, en sí todas las profesiones u oficios terminan en ri. Solo ahí voy a aumentar la wa. Es Jupaj Pankar Aljiriwa. Ella es vendedora de flores. Y si fuera profesor, Jupaj Yatichiriwa. Ella es profesora. Si fuera abogado, Jupaj Arjatiriwa. Ella es abogado. La última, Jupaj Kotakotan Uthasi. Ella vive en Kotakota. Este Uthasi podemos también reemplazar por Hakasi. ¿Qué quiere decir Hakasi? Vive también, ¿ya? Uthasi, Hakasi, Amasi. Esos tres son sinónimos entonces. Uthasi, Hakasi y Kamasi es vive, vivir. Jupaj Kotakotan Uthasi. Ella vive en Kotakota. ¿Ya? Uthasi para tercera persona. Uthasta, yo vivo. ¿Ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Tiene que haber coherencia, ¿no? Esto va a ir para primera persona. Uthasta. Y esto para tercera persona. Jupaj Uthasi. Ella vive. ¿Ya? Esa parte. Entonces lo van a hacer con mucho cuidado. Listo, ahora vamos a ver nuestras prácticas, en este caso de nuestro cuaderno, de nuestro libro de la escuela hotelera. Vimos nosotros diferentes oficios en el videíto. Ahora acá, en la página 18, nos muestra diferentes profesiones. Por ejemplo, yateqeri. ¿Qué es yateqeri? Estudiante. Yatichiri. Yatichiri es el profesor o la profesora. Payiri. Mankapayiri. Payiri. Entonces, es el chef, el cocinero, la cocinera. Payiri. Tantaluriri. Tantaluriri es el panadero. El panadero. ¿Qué está haciendo acá? Los pancitos. Estamos en la página 18. Hemos visto luego Chuanak Abnaqeri. ¿Quién es el Chuanak Abnaqeri? Chua son los platos en Aymara. Chua se dice plato en Aymara. Entonces, Chuanak Abnaqeri es aquel que da servicios, ¿no? Llevando los platos ahí a la mesa, ¿ya?
En este caso sería el que nosotros decimos meseros, meseras. Ahora, ustedes deben saber también la diferencia, ¿no? El que sirve eh, los platos de comida, también los que sirven las bebidas. Entonces debe haber alguna diferencia. Pero en este caso vemos que está sirviendo la comida, ¿ya? Entonces sería el mesero, la mesera, ¿no? Chuwanaka abnaqeri. Chuwanaka hariri. Ah, es el lavaplatos, el que lava los platos. Chuwanaka harekeri, el que lava los platos. Omachiri. Omachiri es la persona que está encargada de la limpieza. Omachiri. Por ejemplo, en nuestras zonas hay varios omachiris, ¿no? En la zona estamos viendo barrer, las bazenderas, hay bastante. Omachiri. ¿Ya? Los encargados de la limpieza. Satiri. Ah, satiri. Los que se encargan de sembrar los productos para que lleguen, ¿no?, a nuestra mesa, que nosotros consumamos un rico plato. Y aquí están sacando papita. ¡Ah, qué bonito! Están sacando papa. Satiri, entonces son los que sembran y cosechan cualquier producto del campo, ¿ya? Utaluriri. Utaluriri. O utachiri también van a encontrar. Utachiri o utaluriri son los albañiles. También, por ejemplo, hay una carrera, ¿no? Los que estudian ingeniería civil, ellos son los que también se dedican a construir las casas, ¿no? Dirigen la casa en las construcciones. Entonces, utachiri. Arjatiri. Los arjatiris. ¿Dónde no están los arjatiris? En todas partes. Los abogados. Entonces, ahí está el arjatiri, abogado. Nos está mirando muy serio. Arjatiri. Colliri. Colliri es el médico. Colliri, entonces, médico. También estos oficios o profesiones son para varones y mujeres en la lengua aymara, ya para ambos. Anatiri. Uy, es Anatiri, jugador. ¿Ya? Un jugador, un futbolista. Muy bien, veremos ahora este diálogo en la página 19. La página 19 vamos a revisar. Aski urukipan. Saludo. En este caso el saludo está en la mañana. Acá nosotros hicimos el saludo en la Haipukipan en la tarde, Arumakipan en la noche y en su libro está Urukipan. Entonces eso es en la mañana. Si es en la mañana, Aski Urukipan, así tiene que ser. Tienen que hacer la diferencia, ¿no? En este caso, mañana, tarde y noche. Nayan sutijaj Luisúa. Mi nombre es Luis. Nayah Kim Satun Camaranitua. Yo tengo 30 años. Nayah Pairitua. Yo soy cocinero o yo soy chef. Aski Urukipan. Nayah Matías Satatua. Aski Urukipan. Buenos días. Nayah Matías Satatua. Mi nombre es Matías. Nayah Patun Kapayani Maranitua. Yo tengo, en este caso, 22 años. Vean, Patun Kapayani Maranitua. Yo tengo 22 años. Nayah Anatiritua. Yo soy futbolista. O yo soy jugador. ¿Qué más? Aski Urukipan. Ah, está ahí. Otro señor, otro caballero. También está saludando. Aski Urukipan.
buenos días. Jupan sutipaj Matías. Jupan sutipaj Matías Satawa. El nombre de él es Matías y le está mostrando a Matías, ¿no? Le está apuntando ahí, Matías. Jupan sutipaj Matías Satawa. El nombre de él es Matías. Jupaj patung payani maraniwa. Jupaj patung payani maraniwa. Patunka sería patunka payani. ¿Cuánto es patunka payani? Patunka, sabemos que es 20, y payani, que tiene dos más. Patunka payani, 22. Jupaj patunka payani maraniwa. Él tiene 22 años. Jupaj anatiriwa. Él es jugador. Muy bien. Continuamos. Acá tenemos que completar. ¿Ya? A ver, completemos entonces. Pokanchan arunakampi pokanchañani. Completemos entonces con las palabras que hay que completar. Las palabras que faltan. Aski urukipan. Buenos días. Nayah Rodrigo Satatua. Nayah Rodrigo Satatua. Mi nombre es Rodrigo. Nayah Pusitunka Maranitua. Nayah Pusitunka Maranitua. Yo tengo 40 años. Nayah, en este caso, ¿qué será? Vean, a ver, según su uniforme, su ropa, su vestimenta, él es médico. ¿Cómo se dice médico en Aymara? Colliri. Entonces va a decir, Nayah Colliritua. Yo soy médico. Nayah Colliritua. Acá el chef está saludando. Aski urukipan. Buenos días. Jupan sutipaj Rodrigua. Está presentando al médico. Entonces, Jupan sutipaj Rodrigua. Su nombre de él es Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo tiene primero su nombre es Rodrigo. Jupan sutipaj Rodrigua. Jupaj Pusitunka. ¿Cuánto es Pusitunka? 40. Entonces ahí llenan. Jupaj Pusitunka Maraniwa. Él tiene 40 años. Jupaj Colliriwa. Jupaj Colliriwa. Muy bien. Entonces, Jupaj Colliriwa. Él es médico. Continuamos. Estamos en la página 20. Arunaka amuyunakampi litan. Lee, dice, las palabras que están aquí. Ya tenemos que leer. Koyan irnakeri. ¿Qué es Koyan irnakeri? Minero. Lakachak Colliri, dentista. Keilkeri, escritor. Ochuri, cantante. ¿Ya? Ochuri, cantante. También aquí hay Hailiri. ¿Ya? Hailiri, a los que cantan también se les dice Hailiri. Y en Oruro a los cantantes se les dice Kirkiri. Por eso la canción cuando hemos cantado, ¿no? Maya paya kimsa pusi peskai. Ukamsa sina kirkiñani, dice la canción. Entonces, kirkiñani no es la kirquiña, ¿no? Sino es así cantaremos. ¿Ya? En Oruro, entonces, kirquiña es cantar. Arsiñani, ¿qué será Arsiñani? ¿El lavandero o la lavandera? ¿Ya? ¿Qué más hay? Aljiri, vendedor o vendedora. Chukuri,
Ch'ukuri, costurero o costurera. Auto abnaqeri es el conductor. Algunos dicen auto q'ewiri, ¿ya? Auto q'ewiri. Aruskipawi, kullakajaj, kullakajaj, mi hermana ch'ukuriwa. Kullakajaj ch'ukuriwa. Mi hermana es costurera. Nayaj yateqeritwa. Aukejaj aljiriwa. Taykajaj payriwa. A ver, vean. Aquí estamos aumentando. Kullakajaj puede ser, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué quisieran hacer? Porque estamos hablando de una tercera persona. Kullakajaj. Kullakajaj, a ver, payriwa puede ser. Hilajaja. A ver, mi hermano es profesor. Hilajaj yatichiriwa. Awichajaj, mi abuelita, uta unjiriwa. Awichajaj uta unjiriwa. Mi abuelita es cuidadora de casa. Achachilajaj auto q'ewiriwa. También, ¿no? Auto aljiriwa puedo decir, ¿no? Achachilajaj auto aljiriwa. Mi abuelito es vendedor de autos. Oh, qué súper el abuelito. Ya. Pajkitisa, estamos presentando, ¿no? A otra persona en este caso. Pajkitisa. ¿Ya? Kitisa. ¿Quién es él o quién es ella? Masimajkau kamaranisa. Hupan sutipaj kunasa. Hupaj kun luririsa. Humasti. Ahí está haciendo preguntas interrogativas de diferente, en este caso, contexto. Por ejemplo, humasti, ya saben eso. ¿Y tú? Masimajkau kamaranisa. ¿Cuántos años tiene tu amiga? Hupan sutipaj kunasa, de él o de ella, su nombre, ¿cuál es? ¿Cuál es el nombre de ella o de él? Hupaj kuna luririsa, él o ella, ¿qué sabe hacer? Hupaj kitisa, ¿quién es él o quién es ella? Listo. Continuamos entonces. Acá también hay un diálogo, ¿ya? Vamos a ver el diálogo. Está en la página 21. Muy bien. Adrián, camisa siptasa. Camisa siptasa. ¿Cómo están? Pregunta Adrián. ¿Ya? ¿Cómo están? Con camisa siptasa. Marcelo responde, walikisiptua. Estamos bien. Walikisiptua. Adrián, human sutima marsiluti. Adrián pregunta, human sutimaj Marceluti. ¿Tu nombre es Marcelo? Y acá debemos completar. Marcelo, ¿qué dice? Hisa, nayan sutijaj Marsilua. Sí, mi nombre es Marcelo. Hisa, nayan sutijaj Marsilua. ¿Ahí qué nos falta? Sí, mi nombre es Marcelo. ¿Y el tuyo? Humasti. Eso. Nayaj Adrián Satatua. Mi nombre es Adrián, responde, ¿no? Adrián. Nayaj Adrián Satatua. Y Marcelo, ¿qué dice? Marcelo, ahí tenemos que completar. Hupaj kitisa.
Jupaj kitisa. Entonces, pregunta. ¿No ven? Kitisa. Entonces, acá vemos kitisa. Jupaj kitisa. ¿Quién es él o quién es ella? Jupaj kitisa. Kitis jupaj. Entonces, acá, Marcelo. ¿Kitis jupaj? Pregunta, ¿no? Kitis jupaj. Marcelo, kitis jupaj. Entonces hay dos espacios donde tienen que anotar, tienen que completar. Kitis jupaj. Y aquí tenemos. Kitis jupaj. ¿Quién es él o quién es ella? En este caso, como estamos preguntando de una damita, kitis jupaj. ¿Quién es ella? Marcelo responde. ¿Ya? Jupaj, acá puede ser jupaj. ¿Ya? ¿Qué es jupaj? Ya contestó ahí, ¿no? Y ahí jupaj masejawa. Jupaj masejawa. Él o ella es mi amigo. Jupaj. Jupaj kaukin sirnaqi. ¿Ya? O si no, a ver, jupaj masejawa. Marcelo va a preguntar. Jupaj. Jupaj. Acá está preguntando de otra persona también, si se dan cuenta. Jupaj masijawa. Hasta ahí está bien. Marcelo va a preguntar en este caso. Jupan sutipaj. ¿Ya? Jupan sutipaj. Jupan. Jupan sutipaj. Acá, ¿no? Jupan sutipaj. ¿Quién es él o quién es ella? Acá vamos a utilizar Jupan sutipaj kunasa. Vamos a utilizar con kuna. Jupan sutipaj kunasa. Su nombre de ella. ¿Cuál es su nombre de ella? Jupan sutipaj Carlawa. El nombre de ella es Carla. El nombre de ella es Carla. Jupan sutipaj Carlawa. Marcelo sigue haciendo preguntas. Jupaj patunkamayani maraniwa. Entonces acá está respondiendo Adrián. Ella tiene patunkamayani, sería 21. Jupaj patunkamayani maraniwa. Ella tiene 21 años. Entonces acá pregunta. Jupaj qawqa maranisa. Qawqa maranisa. ¿Cuántos años ella tiene? Y por eso responde Jupaj patunka mayani maraniwa. Marcelo sigue preguntando. Jupaj kunaluririsa. ¿Ya? Jupaj ukaukins irnaqi. O Jupaj kunaluririsa. También se puede contestar Jupaj kunaluririsa. Jupaj t'antaluririwa. Jupaj t'antaluririwa. También Marcelo puede preguntar Jupaj kuna irnaqerisa. ¿Ya? Jupaj kuna irnaqerisa. Y por eso la respuesta Jupaj t'antaluririwa. Vamos con Marcelo. Jupaj kaukin sirnaqi. ¿Dónde trabaja? Entonces, ahí vemos. Marcelo, ¿dónde está el espacio de Marcelo? Hay 3 espacios. Entonces va a preguntar. Jupaj kunaluririsa. Ella, ¿qué realiza? ¿Qué hace? Adrián va a responder Jupaj t'antaluririwa. Ella realiza panes. Marcelo pregunta, Jupaj kaukins irnaqi. Jupaj kaukins irnaqi. ¿Ella dónde trabaja? Jupaj fridolin ukan irnaqi. Jupaj fridolin ukan irnaqi. Ella trabaja en Fridolin. Sigue Marcelo. Ukamaj uintasiñaniu Adrián. Entonces nos vamos a conocer, dice, ¿no? Nos vamos a conocer, Adrián.
Adrián, Hikisinkamay Marcelo. Hasta pronto, Marcelo. Y Marcelo responde, Hikisinkamaya. Ahí termina el diálogo. Ahora, para completar, tenemos que ver el trabajo que tenemos que hacer en nuestro cuaderno de ejercicios. ¿Ya? Ya hemos completado hasta acá, hasta la página 8, la canción Tunkatapa Tunkar. Ahora vamos a ver en el cuaderno de ejercicios Pascunaluririza, él o ella, ¿qué hace? Chuanak Abnakeriwa. Entonces ahí está la E. ¿Qué es Chuanak Abnakeri? Que era el que vende o el que atiende en la mesa, ¿no? El mesero o la mesera. ¿Ya? Y aquí está la E, lo ha colocado la E. ¿Ya? Entonces, cada vez que encontremos, vamos a ir marcando. Yatichiri wa. Pairi wa. Entonces, ¿cuál es yatichiri? ¿Cuál es pairi? Pairi. Yatichiri, ya encontré yo a la yatichiri. Ahora el pairi, ¿dónde está pairi? Ah, ya vi a la pairi o al pairi. Ya tenemos que ir marcar y colocar las letras en este caso, ¿ya? Al ladito. Ya. Luego, Colliri, médico. Anatiri, el futbolista. Y Yatekeri, estudiante. Entonces, una de las letras tienen que poner Colliriwa, tienen que aumentar solo wa. Es médico. Anatiriwa es jugador. Y Yatekeriwa es jugador. Acá, Arunakampi Pukachañani. Completar las palabras, ¿ya? Por ejemplo, Yanapiri. Entonces hay que ordenar. Una vez que ordenamos estas palabras, lo escribe, ¿ya? Está desordenado. Eso está en la página 9. Vamos a ir a la página 10. Tenemos que hacer acá dice 21 años, Colliri. Él tiene 21 años, Miguel tiene 21 años y es médico. Nayaj Miguel Satatua, mi nombre es Miguel. Nayaj Patum Payani Maranitua, yo tengo 21 años. Nayaj Colliritua, yo soy médico. Y continúa. Ahora, para concluir, ustedes lo van a hacer. Está Jael, Javier, Andrea. Por ejemplo, Jael tiene 17 años y es Omachiri, la encargada de limpieza. Javier tiene 57 años y es Arjatiri, es médico. Andrea tiene 25 años y es Pairi, es vendedora. Ay, no es vendedora. Pairi es cocinera o chef. Así tienen que completar. 32 años, Yatichiri, profesor Román. 15 años, Yatichiri, Silvia, Yatekeri, estudiante. Entonces, estudiante la estudiante, su nombre es Silvia y tiene 15 años. Yakha Arunakampi Qilqañani, completar igual la página. Ya estamos en la página, no se ve bien, 10-11, en la página 11. Ahuichamajkuna luririza. ¿Qué hace tu abuelita? Ahuichajaj yatichiriwa. Mi abuelita es profesora. Achachilamajkuna luririza. ¿Qué hace tu abuelito? Taikchimajkuna luririza. Tu abuelita, tu suegra, perdón. Taikchimajkuna luririza. ¿Qué hace tu suegra? Kuliakamajkuna luririza. ¿Qué hace tu hermana? Hilamajkuna luririza. ¿Qué hace tu hermana? En este caso, Hilama, tu hermano. ¿Ya? Continuamos entonces. Página 12. Masimajka Camaraniza. ¿Cuántos años tiene tu amigo? Upajkuna luririza. ¿Qué hace?
¿Qué realiza tu amigo? Jupaj kaukin sirna que ¿dónde trabaja tu amigo? Aquí tenemos el diálogo, igual ya hemos visto cómo tienen que completar. Ahí tienen que llenar, ¿ya? Edmundo Cerezo, Aguatiñas. O sea, ¿quiénes son el grupo Aguatiñas? Un grupo nacional, Gilata. Ellos son de Achacachi, los Aguatiñas. Es una canción, ¿no? Gilatanaka, kuyakanaka, unihasisktwa. Luchuni, puyuni, wiskuni. Repite, ¿no? Aichita putisitumpi. Aichita putisitumpi. ¿Qué es putisito? Ya se le dice puti al chuño y al chuñito. Aichita es con carne y chuñito. Chinumpi. Hanir Wiltakina, ¿ya? Para que ustedes puedan aprender esta canción, les voy a enviar. Entonces, escuchan la canción y ustedes lo van a completar de la página 13, ¿ya? Listo. Luego, en la página 14, van a poner los números. ¿Cómo se escribe? Maya, 10 tunga, 15 tunga pescani, 23 patunga kimsani. Van a ir completando, ¿ya? Hasta la página 14. Ya tenemos hasta ahí. Hasta la página 14 ustedes lo complementan. Aquí terminamos esta clase y espero que completen sus tareitas del texto, ¿ya? Del libro. Hasta la página 14. Bueno, cuídense. Hiki sin cama, wainanaka, tawakonaka. Hiki sin cama.